Hay momentos en la vida en los que todo se detiene. Momentos que marcan un antes y un después. Para algunos es el día en el que perdieron a un ser amado. Para otros puede ser el día en que recibieron una noticia que les cambió el rumbo de su vida. Todos hemos vivido algo que nos sacude hasta lo más profundo, algo que nos obliga a replantearnos quiénes somos, qué creemos y hacia dónde vamos. Pues para los discípulos ese momento fue la cruz. Ese momento fue la cruz. Aquello que parecía el fin del mundo, la muerte del Maestro, del Hijo de Dios, del que hacía milagros, del que hablaba con autoridad, fue también el comienzo de algo que no podían imaginar. ¿Por qué? Porque detrás del dolor había un plan eterno. Detrás del silencio de la tumba había una promesa viva. Y detrás de la aparente derrota se escondía la mayor victoria de la historia. Así que hoy, hermanos, no venimos simplemente a recordar un hecho religioso. Hoy venimos a contemplar el centro del evangelio, que Jesús verdaderamente murió, que Jesús verdaderamente resucitó y que esa verdad reclama una respuesta nuestra en fe. No estamos aquí para repetir una tradición vacía de cada domingo de resurrección. Estamos aquí por algo que ocurrió, que de verdad ocurrió hace más de 2000 años. Y ese suceso sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Porque si Jesús murió y resucitó, entonces nada puede seguir igual. La pregunta es, ¿tú lo crees? Y hoy quiero que vayamos a un pasaje de la palabra a mirar con mucha atención los hechos y escuchar con reverencia lo que Dios ha dicho y a considerar también con seriedad qué significa que Dios venció o que el Hijo de Dios venció a la muerte. Pero si esto es cierto y lo es, entonces hay esperanza, hay perdón, hay vida para todo aquel que cree. Y vamos a verlo en la Escritura. Hermanos, espero no terminar ronco como la semana pasada. Todavía no me logró recuperar. Entonces vamos a leer algunos versículos de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 42, y una vez leyendo vamos a orar por el mensaje. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto, por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de Jesús, miraban para ver dónde le ponían. Pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropa blanca.
Y ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como él dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temor o temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de haber resucitado, muy temprano el domingo, día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con ella, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban al camino o iban de camino al campo. Estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Concédenos pues la gracia para creerla. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder ser asombrados por tu palabra, para creer lo que tú has hablado y ser transformado por tu poder. Al que duda, Señor, convéncelo. Al que necesita esa fe transformadora, concédesela. Salva a aquel que lo necesita y que no ha probado de tu salvación. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos conceda de tu gracia para contemplar tu gloria y ser transformados por ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El mensaje de hoy lleva por nombre: ha resucitado, o Él vive, ¿verdad? Y para entrar en este pasaje vamos a dividirlo en 3. En una ocasión, hermanos, yo compartí la primera parte de este pasaje, lo hice a manera de reflexión y yo hablaba algunas cosas. Entonces, hoy quiero abundar en algunos aspectos y que seamos cautivados por ellos. Entonces vamos a ver 3 encabezados y el primero de ellos es la certeza de la muerte de Jesús. La certeza de la muerte de Jesús. La resurrección plantea preguntas muy profundas, muy profundas. Aún el día de hoy, tanto creyentes como incrédulos luchan con esta verdad. ¿Cómo es posible que alguien haya vencido a la muerte? A primera vista, parece una afirmación extraordinaria, hasta inverosímil. Pero recordemos que algo parezca increíble no significa que sea falso. Y si alguien quiere cuestionar la resurrección de Jesús, lo primero o el primer paso lógico sería preguntarse si Jesús realmente murió. Porque entonces, si nosotros queremos cuestionar, pues, la resurrección, lo más fácil sería cuestionar la muerte. Es que Jesús no estuvo muerto del todo, podríamos decir, por eso se levantó. Pero antes de hablar de la vida que venció a la tumba, debemos afirmar sin titubeos que Jesús verdaderamente murió. Y hermanos, nosotros no lo creemos meramente con sentimentalismos religiosos ni por una fe ciega. Lo afirmamos porque hay hechos y evidencias que así lo muestran. Un hecho es algo certero. Es aquel que es claro, firme y que no admite duda razonable. Nosotros no dudamos de la muerte de Jesús, pero esa certeza, insisto, no nace del vacío emocional, sino de una convicción muy informada por la Escritura, por testigos oculares y por la historia misma.
Así que en los evangelios no dejan lugar a duda para que entendamos la muerte de Jesús. Jesús fue crucificado ¿cuándo? Un viernes, alrededor de las 9 de la mañana. Así que vamos a hacer un viaje para que podamos entender todo esto. ¿Okay? Jesús fue crucificado un viernes alrededor de las 9 de la mañana y murió acerca de las 3 de la tarde. Esa misma tarde, al caer el sol, un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Ya lo leímos ahorita en los versículos 42 y 43. No sé si tú recuerdas, pero la vez que yo hice una reflexión, yo me centré en estos dos pasajes que aparecen aquí, en Nicodemo y en José de Arimatea. Pero para aquellos que no sepan quiénes son esos hombres, ¿quién era este José? Mateo nos dice que era un hombre rico. En el Evangelio de Lucas se describe como un hombre justo y bueno. Y Marcos resalta que esperaba el reino de Dios. José era miembro del concilio que condenó a Jesús, pero tal parece que no participó de esa decisión. De hecho, José de Arimatea era un discípulo en las sombras. Pero algo cambió en José al ver morir a Jesús. Ese discípulo silencioso se llenó de valor. Fue directamente ante Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Ahora, ve esto, qué contraste. Los discípulos visibles, aquellos que seguían a Jesús, estaban escondidos. Y esos que estaban escondidos, como José y Nicodemo, esos discípulos silenciosos, se levantaron con valentía. Nicodemo también aparece en escena. Dice que, y esto lo vemos en Juan. Hermanos, estoy citando muchos pasajes, así que no los vamos a poder leer todos. Voy a hacer, como te digo, un viaje por todos los evangelios y voy a narrarte una cronología de todo lo que pasó, ¿verdad? Así que en Juan 19:39 aparece Nicodemo trayendo una mezcla de mirra y aloes para preparar el cuerpo. Se apuran, el día de reposo se acerca y deben sepultar a Jesús antes del anochecer. Ambos hombres no solo fueron testigos de la muerte de Jesús, fueron transformados por ella. Los que antes temían a los hombres, ahora se identifican con el crucificado. La cruz los hizo valientes. Y quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana. ¿La cruz ha traído valor a tu vida? ¿Eres un discípulo secreto de Jesús? ¿Te avergüenzas del evangelio en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia? La cruz no es una invitación al silencio, a quedarnos callados, a vivir en las sombras. Es un llamado a la luz. Es un llamado que no podemos vivir escondidos en las sombras. Así que cuando vemos, mira lo que dice el versículo 44. Se nos muestra ahí que Pilato se sorprendió al oír que Jesús ya se había muerto. Por eso dice que mandó a llamar al centurión. Ese centurión parece ser el mismo que supervisó la ejecución, así que Pilato lo llama para confirmar que Jesús verdaderamente hubiera muerto. Ese oficial posiblemente es el que momentos antes había exclamado: verdaderamente este era hombre, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los versículos anteriores lo tenemos. Ahora, ese centurión está certificando la muerte de Jesús. Solo después de esta confirmación, solo después de que Pilato escucha al centurión decir que ha muerto, es que Pilato accede a entregar el cuerpo de Jesús. Hermanos, no hubo error, no hubo confusión.
La muerte pública fue supervisada, fue registrada, fue verificada por un experto en asesinar. Y él dijo que Jesús había muerto. Juan añade un detalle poderoso. Dice, no vamos a leer como les digo, pero dice que los soldados no le quebraron las piernas, como era costumbre, a los crucificados. ¿Por qué? Dice que en vez de eso, uno de ellos traspasó el costado con una lanza y del costado brotó sangre y agua. Ahora, médicamente, eso indicaba que Jesús ya había muerto. Pero lo más glorioso es que se estaba cumpliendo la Escritura. El Salmo 34:20, mira lo que dice. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Zacarías 12:10. Mirarán a mí a quien traspasaron. Isaías 53:9. Con los ricos fue su muerte. Hermano, y no solo los evangelios certifican la muerte de Jesús, sino también fuentes cristianas externas. Ahora, permíteme aquí rápidamente citar a historiadores judíos, historiadores que no son simpatizantes del cristianismo, e incluso que muchos de ellos son enemigos del cristianismo. Ellos, por ejemplo, un judío, Flavio Josefo, un historiador, dice: Pilato lo condenó a la cruz. Judío, certifica que hubo un hombre llamado Jesús que fue sentenciado a la cruz. Tácito: Pilato lo entregó para ser ejecutado. Flegón: se levantó de la muerte mostrando las marcas. El Talmud judío: colgaron a Yeshua en la víspera de la Pascua. Hermanos, y estas 4 fuentes que acabo de citar no eran amigos del evangelio. Eran testigos hostiles y sin embargo no pudieron negar que Jesús murió. Así que su muerte no fue una leyenda. Su muerte no fue una metáfora, no fue una ilusión colectiva, fue real, fue pública, fue histórica, fue profetizada, fue documentada y confirmada por creyentes y enemigos por igual. Pero lo más glorioso es que Jesús no murió por accidente ni por debilidad humana, sino murió por un propósito divino. Él es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo para quitar tu pecado y mi pecado. Así que podemos juntos estar seguros de que Jesús verdaderamente murió. Y eso, hermanos, y yo le decía a alguien en estos días, que Jesús existió, hermanos, no es debatible. Las fuentes históricas reafirman a un Jesús, reafirman a un hombre que fue crucificado, reafirman a un hombre que vivió. Así que ese Jesús murió. Podemos decirlo sin vacilación, sin duda. Jesús verdaderamente murió. Pero entonces también verdaderamente resucitó. Y vamos a ver esta verdad. Si tenemos la certeza de que Jesús murió, pues ahora debemos confirmar con igual convicción o afirmar con igual convicción que Jesús verdaderamente resucitó. Y es que en esta ocasión, hermanos, evité tocar esas teorías, ¿verdad? Que hay, la teoría del desmayo, la teoría del robo, la teoría que dice que los discípulos, como digo, robaron el cuerpo, de que Jesús estaba desmayado y todo, porque en realidad vemos evidencias que certifican la muerte de Jesús. Ustedes pueden buscarlas en internet igualmente, ¿verdad? Pero vamos a ver que Jesús resucitó. Jesús verdaderamente resucitó. La tumba vacía no es un símbolo, como dijimos, no es una leyenda, ni es una ilusión de esperanza. Es una realidad gloriosa.
confirmada por testigos, dijimos, respaldada por la Escritura y sellada por el poder de Dios. Cuando llegamos al capítulo 16 de Marcos, el relato, hermanos, aquí nos ubica en la tarde del sábado. Recordemos que el día de reposo, según la costumbre judía, ¿era cuándo? El sábado. Sí, el sábado. Entonces, el día de reposo comenzaba por la tarde del viernes y terminaba por la tarde del sábado. Así que la costumbre era que terminaba al anochecer. Después de las 6 de la tarde, los comercios reabrían y ahí es cuando tenemos que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé van y compran especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16:1. Pero también tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo, que habían envuelto el cuerpo en lienzos con una mezcla de mirra y aloes. Pero el cuerpo como tal aún no había sido ungido con los perfumes tradicionales. El cuerpo ya había sido ungido, pero como un acto profético. ¿Sí recuerdan cuando una mujer va y vacía un perfume a los pies? Y Jesús dice, es que esta mujer me ha ungido y ha preparado mi muerte, ¿verdad? Entonces, el cuerpo vivo de Jesús sí fue ungido, pero no el cuerpo muerto. Las mujeres se prepararon toda la noche del sábado y muy temprano, al día siguiente, el primer día de la semana, ellas salieron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Algo que me gusta hacer es siempre detenerme en este punto cuando hablo en los evangelios, no solamente en este punto, sino en varios de las situaciones que suceden, porque cuando leemos los relatos de la resurrección, como algunos otros detalles, puede parecernos que hay diferencias entre los detalles. Y eso, hermanos, me gusta abordarlo porque puede haber aquí algunos que al leer los evangelios vean diferencias evidentes en la narración de ellos. Y de hecho, algunos críticos señalan esas aparentes discrepancias para intentar desacreditar la veracidad del mensaje. Pero lo cierto es que una lectura muy atenta y honesta revela que estas diferencias no son contradictorias, sino perspectivas complementarias de lo que se está narrando. Por ejemplo, acerca de la hora en que las mujeres llegaron al sepulcro, Marcos dice que cuando ya había salido el sol. Mateo dice que era al salir o al amanecer del primer día de la semana, al amanecer. Lucas dice que fue muy de mañana. Y Juan dice que cuando todavía estaba oscuro. Y entonces un que otro ateo vivo dice, la Biblia son puras mentiras porque mira todas las contradicciones que hay, ¿verdad? Pero ¿cómo conciliamos todo esto, hermanos? Es probable que las mujeres, ¿verdad?, salieron de casa aún de noche, que llegaron al sepulcro y estuvieron o llegaron al sepulcro cuando ya estuviera amaneciendo. Y son descripciones diferentes de un mismo evento desde ángulos distintos sin contradicción alguna, sino que están reforzando y están mostrándonos visiones diversas. Otra aparente diferencia aquí que me gusta destacar es que Mateo y Marcos mencionan a un solo hombre vestido de blanco que les habla, a un ángel. Y Juan y Lucas hablan de dos. No sé si se acuerdan, esto se los comenté en alguna ocasión. Y la explicación de esto, hermanos, es sumamente sencilla. Uno de los ángeles fue el portavoz. Y por eso algunos evangelistas se enfocan en lo que ese ángel dijo. O sea, que se enfocan solamente en uno. Así que nuevamente los relatos, hermanos, no son contrapunteados, sino que se complementan. De hecho, hablando de esto, un erudito de la Biblia dice, un examen más íntimo revela un notable grado de unanimidad. Las aparentes discrepancias proporcionan evidencia de que los 4 autores de los evangelios, aunque obtuvieron su información de distintas fuentes de la iglesia primitiva, presentaron básicamente el mismo relato. Así como ocurre con los testigos de un mismo accidente,
Cada persona resalta diferentes detalles desde su punto de vista, desde su carácter, desde su enfoque, ¿verdad? Entonces, contrastando todos los datos, podemos reconstruir un orden probable de los hechos. Jesús resucita, pues, mientras las mujeres van camino al sepulcro. Los guardias, o la guardia corre a Jerusalén, para informar a los sacerdotes. Resucita, la guardia corre a Jerusalén. Las mujeres llegan al sepulcro ya cuando los guardias se habían ido, y los ángeles están ahí, anuncian la resurrección. Ellas regresan a Jerusalén para avisar a los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Pedro y Juan corren al sepulcro, lo hallan vacío y regresan otra vez con los apóstoles. Y María Magdalena vuelve al sepulcro y se encuentra con Jesús resucitado. Todo esto es la cronología según los evangelios. ¿Okay? Por eso Marcos, en el capítulo 16, versículo 3, nos revela que las mujeres estaban angustiadas. Mira lo que dice. Marcos 16, 3. Ellos iban angustiados pensando, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto es al tercer día. Jesús había anunciado, obviamente, múltiples ocasiones que resucitaría. Igualmente, los discípulos, ellas presentaron una especie de incredulidad. ¿Tú recuerdas cuántas veces ellos presenciaron el anuncio de la muerte de Jesús? Jesús claramente les dijo, yo tengo que morir, voy a resucitar, voy a ser rechazado. Entonces, en realidad, la falta de creencia de ellas es una incredulidad, ¿verdad?, a las palabras de Jesús. ¿Cómo movieron la piedra? Mateo, por ejemplo, nos dice que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Mateo 28, 2, 3. Las mujeres entraron al sepulcro, vieron a los ángeles y escucharon una de las declaraciones más gloriosas jamás pronunciadas. No se asombren, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, Marcos 16, 6. Entonces, los ángeles que anunciaron su nacimiento, los ángeles que anunciaron ese nacimiento a los pastores, ahora lo estaban proclamando su victoria sobre la muerte. La piedra entonces no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que ellas pudieran ver que Él no estaba allí. Los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos, dice Mateo. Las mujeres, por su parte, ¿qué pasó con ellas? Recibieron una misión. Marcos 16, 7, mira lo que dice. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo. El mensaje era claro. Jesús vive. El sepulcro está vacío. Lo único que quedaron, dice Juan, eran los lienzos acomodados. El temor debía convertirse en gozo. La tumba había sido abierta, pero el resucitado ya no estaba allí. Más adelante, Jesús se les aparece personalmente. Se les aparece primeramente a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, dice Marcos 16, 9. Luego a 2 discípulos en el camino de Emaús, Marcos 16, 12. Y finalmente a los 11, cuando estaban todos reunidos. Allí, ¿qué hizo Jesús? Dice que los reprendió por su incredulidad, porque no creyeron.
que lo habían visto resucitado. Aquí, hermanos, cuando se juntan los 12 y Jesús se les aparece, es donde se da ese suceso en Juan, cuando llega Tomás, ¿sí recuerdan? Y que llega Tomás bien vivo y dice, no, si yo no meto mi mano en su costado y mis dedos en su mano, yo no voy a creer. Y entonces llega Jesús y le dice, pues órale, cálate. Y entonces llega, cae al suelo y dice, Señor mío y Dios mío. Ese encuentro lo transformó para siempre. Los discípulos no murieron por emociones religiosas, murieron porque estaban convencidos de que el Cristo había resucitado. Y no solo eso, cuando hablemos y seguimos hablando de lo que sucedió, de quienes lo vieron, de cómo eso, tenemos a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Sí recuerdan? En Hechos 9, que vimos ese pasaje hace poco, que él tuvo un encuentro con Jesús cuando iba por el camino, ¿verdad? Entonces, Pablo se encontró con ese Jesús resucitado. En 1 Corintios 15, 3 al 8, fíjate lo que dice. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día y luego fíjate, se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos y al último de todos dice, se me apareció a mí, dijo Pablo. Incluso, hermanos, en su juicio Pablo fue acusado de predicar a cierto Jesús que ya muerto, él decía que estaba vivo, en Hechos 25. Y ese era el mensaje de Pablo. ¿Qué pasó con la familia de Jesús? La familia de Jesús, tenemos a un medio hermano llamado Jacobo, que Jacobo es Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Él dudaba sobre su ministerio, ¿verdad? Y dice que cuando Jesús resucitó, en Juan 7, 5, ellos entonces creyeron. Después de la resurrección, ellos se encontraron pues creyendo y fueron líderes ya de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué transformó a todas estas personas? Que vieron y tuvieron un encuentro con Cristo resucitado. Entonces, hermanos, la resurrección no fue un mero evento privado ni subjetivo. Tenemos pues que enemigos vieron que había resucitado. Sus discípulos fueron testigos, las mujeres fueron testigos, enemigos como Pablo antes de su conversión fue testigo, su propia familia fue testigo, y nosotros, hermanos, después de miles de años, somos testigos de la resurrección de Cristo. Por eso predicamos con alegría, con gozo, con esperanza y afirmamos: Jesús ha vencido a la muerte, Él vive hoy. Ahora, quizá todos estos datos, te digo que yo agarré todos los pasajes que yo sé que tú conocías, que habías escuchado, pero hay una amonestación aquí para los incrédulos. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 16. Dice: y salieron huyendo del sepulcro, porque el temor y el asombro se había apoderado de ellas. Y dijeron, dice, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Las mujeres que habían o que debieron de haber recordado las palabras de Jesús, no reciben ninguna reprensión. No hay aquí un juicio inmediato por falta de su fe, pero sí vemos algo profundamente humano. Ante la evidencia clara, fueron separadas por la tristeza, ellos se llenaron de tristeza, de miedo y por asombro. Ellas que debieron haber estado expectantes, estaban llenas de desesperanza. Y sin embargo, lo que vieron y oyeron en el sepulcro debió de haberlas llevado al menos a tres cosas. La primera era a creer en las palabras de Jesús.
En segundo lugar, a alegrarse por su cumplimiento. Y en tercer lugar, a comunicar que Jesús había resucitado. ¿Pero qué hicieron? Todo lo contrario. Salieron huyendo, dominadas por el temor, y no le dijeron nada a nadie. Ahora, fíjate lo que dice los versículos 16, 9 al 11. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con ella. Quienes estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Por qué no lo creyeron? Porque estaban tan sumidos en su dolor que la buena noticia les pareció imposible. Luego Jesús se aparece y dice que en forma diferente a 2 de ellos que iban camino al campo. Ellos fueron y se lo informaron a los demás, pero tampoco ellos creyeron. ¿Sí saben quiénes son ellos? Ellos son los que tenemos en Lucas capítulo 24 a unos discípulos que iban camino a Emaús. No reconocieron a Jesús porque dice que sus ojos estaban velados. Y es que se sugiere aquí que la tristeza profunda unida a la incredulidad les impidió ver con claridad. Pero cuando Jesús les explicó las Escrituras, partió el pan, entonces dice que sus ojos fueron abiertos. Esto esto nos enseña algo esencial. Hermanos, la tristeza y el desaliento pueden nublar la fe y la vista espiritual. Más que señales físicas, estas mujeres, estas personas, estos discípulos necesitaban que Dios obrara en su interior, abriéndoseles por medio de la gracia del Señor sus ojos para contemplar la maravillosa obra del Señor. Y finalmente, mira lo que dice el versículo 14. Marcos registra que se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. La reprensión de Jesús no fue por no haberlo visto. ¿Sí notas eso? No fue por no haberlo visto, sino por no haber creído a los que ya les habían dicho que Él había resucitado. O sea, nota esto. Jesús no les está diciendo, es que ustedes me vieron y no creyeron. No, les está diciendo, es que ustedes no creyeron a los que me vieron que yo ya había resucitado. Su incredulidad no era simplemente emocional, sino profundamente espiritual. Y es que los evangelistas subrayan esto con mucha claridad. Mateo 28:6, fíjate lo que dice. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Lucas registra cómo los confronta y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y luego dice que hace referencia a todas las Escrituras y comienza a enseñarles. Juan también deja en claro esto, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Tomás quería ver, ¿verdad? Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, el reproche de Jesús, lo que Jesús constantemente les está diciendo aquí, se centró en la falta de fe en su palabra. Es decir, Jesús les decía, es que su bronca es que no creyeron a lo que yo les dije. Su bronca fue que no se acuerdan lo que yo les dije. Ustedes
No creyeron. Ustedes no creyeron ni siquiera cuando me vieron. Su bronca es espiritual. Su incredulidad es una bronca espiritual. Su falta de fe es porque no creen en la palabra ni en el testimonio de la Escritura. Entonces, la verdadera fe no espera ver para creer. La verdadera fe cree porque confía en la fidelidad de Dios que no miente. ¿Sí te fijaste lo que acabo de decir? Si ellos hubieran considerado que lo que Cristo les habló era verdadero, ellos debieron de haber creído. ¿Y creyeron? No. Entonces la verdadera fe cree porque confía en la fidelidad de Dios que no miente. Así que hermano, hermana, amigo, quizá tú eres como estos discípulos. Y quizá tú siendo creyente has llegado a hacerte como estos discípulos. Quizá estás diciendo en tu corazón, hasta que no vea, no creeré. Pero este mensaje es para ti. Jesús resucitó no solo de los muertos. Jesús está reinando. Jesús resucitado no solo se muestra con señales sobrenaturales, se revela a través de su palabra. Él es el que abre los ojos para que nosotros creamos en su fidelidad. Cuando Él anduvo, Él cumplió, anunció y cumplió. Y hoy lo tenemos aquí. Así que lo que Él anunció sigue vigente para nosotros. La fe que agrada a Dios no es una fe que dice, si veo, entonces creo. La fe verdadera declara con convicción, porque Él lo dijo, yo lo creo. Y lo que dijo está en su palabra. Todo esto, hermanos, todo este recorrido fue para que nosotros viéramos que la palabra de Jesús se cumplió. Que lo que Él anunció se cumplió al pie de la letra. Y no solamente lo vimos desde un punto de vista, lo vimos de varios puntos de vista. Así que hemos hecho este recorrido por el corazón del Evangelio, que Jesús verdaderamente murió, Jesús verdaderamente resucitó, y nosotros somos llamados a responder con una fe sincera, no con incredulidad endurecida. Hermanos, la resurrección no fue un símbolo, ni una experiencia colectiva, ni un mito religioso. Fue una muerte real, certificada por testigos oculares, sellada para la historia y anunciada desde siglos atrás por profetas. Jesús fue entregado por tus pecados. La muerte fue por tus pecados. Murió como Cordero de Dios y fue sepultado en una tumba ajena. No fue víctima de las circunstancias, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su sacrificio no fue un accidente, fue intencional, necesario y suficiente. En la cruz, hermano, la justicia de Dios y su amor se encontraron y Cristo satisfizo plenamente lo que tú y yo nunca podremos pagar. Pero la historia no terminó allí. Al tercer día la tumba quedó vacía. El cuerpo que fue colgado en la cruz, envuelto en lienzos y depositado en una tumba sellada, se levantó con poder. No fue una experiencia espiritual interna. Fue una resurrección corporal, histórica, gloriosa. Jesús se apareció entonces a las mujeres, a sus discípulos, a los incrédulos, a sus enemigos como Pablo, a su propia familia que antes no creía, y todos quedaron transformados. El mensaje fue uno solo: Jesús vive. Y sin embargo, esa verdad tan clara y tan poderosa no siempre fue recibida con fe. Las mujeres huyeron con miedo.
Los discípulos cayeron en ese temor, ¿verdad? Y no creyeron al testimonio de quienes lo vieron. Tomás dudó. Los que iban a Emaús iban casi en depresión. ¿Y qué nos enseña esto? Que el problema del corazón humano no es la falta de pruebas, sino la falta de fe. Jesús lo reprendió, no por no haber visto, sino por no haber creído. Porque la fe verdadera se funda en la palabra de Dios, se funda en la fidelidad de Dios, no en las emociones, no en las circunstancias. Y ese mismo llamado es el que hoy se nos hace a nosotros. No seas incrédulo, sino cree. ¿Qué significa esto para ti y para mí hoy? Significa que tu mayor necesidad no es una vida cómoda ni un futuro más prometedor, sino una reconciliación con Dios, con el Dios Santo que requería la muerte de su Hijo. Porque el pecado es real. Porque el juicio es real. Si el Hijo de Dios es real, si la muerte fue real, si la resurrección fue real, el pecado es real, el infierno es real, el perdón es real. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces eso quiere decir que si el perdón es real, el perdón puede ser real para ti, la reconciliación con Dios puede ser real para ti. Él murió por tus pecados. Él resucitó para justificarte delante de Dios. Y si Él murió y resucitó, Él está reinando hoy también. Y si Él reina, Él prometió que un día va a regresar. Así que eso no es para quedarte como un mero simpatizante con esta historia. No es para admirar las obras de arte de un Jesús clavado en la cruz. Necesitas rendirte a Él como Señor y Salvador. No puedes vivir igual. Así que, amigo, a ti que aún no crees, te digo con humildad y con amor, hoy necesitas creer. No pospongas tu arrepentimiento. No esperes más señales. La mayor señal es una tumba vacía. Entonces el evangelio no es un mensaje que se escucha meramente. El evangelio es un mensaje que se cree, es una invitación que se acepta y es una invitación que cuando se acepta transforma. Ven a Cristo humildemente porque Él tiene perdón para ti. Cree que Jesús murió por ti, cree que Jesús resucitó, cree que solo en Él hay vida eterna. Así que arrepiéntete de tu pecado, clama por misericordia, entrégate a Él por la fe. Así que no hay esperanza más firme, no hay nombre más seguro, no hay salvación fuera de Jesucristo. Y a ti, hermano, a ti que dices creer, este mensaje también te confronta, pero también te anima. No vivas como si la tumba siguiera sellada. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? No vivas como si la tumba siguiera sellada. No camines como si la piedra no hubiera sido removida. Vive como un redimido del Señor. Recuerda que el mismo Cristo que venció a la muerte está contigo. Que sus promesas son verdaderas. Aférrate a su palabra. Toma su testimonio y llénate de gozo. No seas un discípulo a escondidas. Sé valiente, sé fiel, sé constante aferrándote a la esperanza. Y si has caído, si tu fe se ha debilitado, si tu corazón se ha enfriado, escucha estas palabras de restauración. Cuando Jesús resucitó, el ángel dijo esto: vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro, a ese que le falló, a ese que lo negó, a ese que lloró amargamente,
a Él, fue y le dijo: hey, díganle a Pedro, a ese que lo negó, a ese discípulo, díganle que allá los espero. Así que Cristo, ese Cristo resucitado, también te llama a ti y a mí. Su gracia, hermano, no se agota. Su amor no se debilita. Él solo te llama para que vengas a Él, le sirvas y lo ames. Así que hoy puedes volver a Él. Hoy puedes ser levantado y puedes descansar una vez más en la gloriosa verdad de que Jesús vive. Y si Él vive, entonces hay perdón para ti. Hay perdón para el pecador. Hay restauración para el caído. Hay poder para el débil. Y esperanza más allá de la muerte. Para siempre. ¿Te das cuenta? Nosotros necesitamos aferrarnos a nuestro Salvador. Porque Él vive hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu muerte. Gracias porque tú, siendo Dios, no estimaste ser igual. Y no te aferraste a esa condición, sino que viniste dispuesto. Dejaste tu trono, dejaste tu gloria para mostrar el amor que tienes por nosotros. Pero no solamente para mostrarlo, sino para morir, porque tú eres un Dios justo. Señor, gracias porque en aquella cruz tú nos salvaste. Gracias porque nos perdonaste y nos llamas a vivir para ti. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestro andar. Ayúdanos a creer. Hermanos, si tú te has apartado del Señor, si tú vives una vida meramente alejada del Señor, aún siendo tú creyente, necesitas volver al Señor y vivir según la vida de nuestro Señor.